no tiene rival. Ahí lo abarca con sus brazos Emilín segundo, su hombre de mucho poder, y lo tiró Emilín. Desde luego, la gente en pie porque nadie se esperaba esto. Juan. La verdad es que se dejó aprovechar mucho de un hombre como es Emilín. Emilín ya de antemano le quiso hacer una lucha que no era la que realmente... Buenas tardes, estamos otra vez aquí en el nuevo programa de Lo que hay detrás. Y hoy quisiera lanzarle un mensaje a todas las personas que hemos tenido aquí atrás, que ya son, no sé si Oliver me corregirá, son 35, casi de 35 a 40 más o menos. Y todas han sido entrevistas muy especiales, de todos nos hemos llevado trozos de su arte, de su cultura. Pero para mí esta entrevista es bastante especial, yo creo que la más especial, no sé si de aquí para atrás y de aquí para adelante las que tengan van a ser más especiales, porque hoy tengo conmigo a un familiar, a una persona muy cercana y una persona que ha sido como un padre para mí durante toda mi vida. Y encima, pues da la casualidad que es una leyenda de nuestro deporte vernáculo, la lucha canaria, Emilio Monzón, Emilín Segundo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ¿Qué tal? hablar un rato y a mirar cómo va. Te engañé. Un poquito, me engañaste. Te engañé un poquillo. Me dejé engañar. Te engañé. Sí, es difícil engañar. Engañarte complica. Me dejé engañar. Me suele pasar que me dejo engañar. Mira, Emilio, normalmente tu sobrino te decimos tío, por el talante de la charla yo te voy a decir Emilio, hoy, por hoy. ¿Sí? Ok, perfecto. Vale. Mira, yo quería empezar, sobre todo por darte las gracias por estar aquí. Es el primer deportista que tenemos en lo que hay detrás, y encima un deportista de tu talla. Si no recuerdo mal, de 1989, dejando un poco atrás tu época de juvenil, de la que te preguntaré ahora, de 1989 a 2006, ininterrumpidamente como puntal, hasta tu retirada, ¿no? ¿Es así? Sí, posiblemente sea así. En el 89, sí, en el 89 que estoy el primer año, senior en la Argoma, y hasta el 2006, Claro. cuando me retiro de la lucha. Pocos pueden decir eso, o sea, pocos pueden decir, salgan en juvenil, son puntales, clasificados como puntales y retirarse como puntal. Y si no recuerdo mal, lo voy a decir de memoria, si no, corrígeme tú. Alargoma, Tinamar, Roquenublo, Sardina, Galda, Unión Sur Yaiza, Maspalomas, otra vez volvemos a Sardina, Guimar, Castro Morales, Almogarel de Valsequillo, Vecinos Unidos de Firgas, y para terminar otra vez en tu alma mater, el Alargoma, ¿no? El Argoma, exactamente. O sea, no, lo dije bien. Es así. Lo dije bien, vale. Otra cosa también que quiero decir es que hoy las preguntas que le voy a hacer, yo normalmente creo que las conozco todas, las sé todas las respuestas las sé, así que es más enfocada a la gente para que conozca no solo a la persona, sino al deporte. Y Emilio, desde juvenil, destacaste muy joven, y yo quería preguntarte si desde esa época, 15, 16, 17 años, y ya tirando puntales, ¿sentías presión o simplemente te dedicabas a luchar, a entrenar y la presión vino después? No, yo en esa época no sentía presión porque hacía lo que me gustaba. Como el niño que va a jugar al parque y Igual. ese era el juego mío, la lucha. Uno le da una pelota y se pone a jugar, y lo que estaba deseando ir al terreno y ponerme la ropa y a entrenar. Lo mismo. Claro, eso es los principios, sale todo. Después cuando empiezas a coger responsabilidad y que conlleva cuando lleva a los equipos, pues a veces la responsabilidad puede más que... Claro. Y siempre uno no está igual, lesiones, esto, lo otro, siempre pasa eso. Lógico. Y la responsabilidad es grande cuando ya tienes a alguien atrás que te exige y tiene que dar resultados. Lógico. Mire, esa época, ya la época de la Argoma de juvenil, se conformó también, estuviste en aquella selección que está considerada la mejor selección juvenil que tuvo Gran Canaria y que ganó el Pancho Gamurria en Tenerife. Creo que fue 12-2 la lucha, ¿no? Fue 12-3, creo. 12-3. O 12-2 o 12-3. Yo también, que no salimos ni los puntales, que la gente... Bueno, los puntales, pues sabe que los juveniles no hay puntales, solo se designan.
y la gente teníamos un pedazo de selección que era del año 85, que Sí. todavía nos seguimos dando la lata por ahí. Todavía se reúnen de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando Sí, sí. nos reunimos así, mentira, como viejos que somos ya, y a reír, pero tenemos un pedazo de selección. Era Loreto, Huarto, Juan Francisco Tejera y yo, Pedro Pérez, una cantidad de luchadores, Manuel Hernández, Espectacular. Arito Lozano, Espectacular. Rafael Santiago, se me quedan montones, Juan Artiles, Arinaga, es un equipo, Espectacular. Tony Valerón. Increíble. Yo creo que todos, o la mayoría, Fueron puntales. Fueron puntales. De Corazón está considerada, yo creo que la mejor selección juvenil que ha tenido Gran Canaria. Pero también cogimos la lucha en un auge bueno, siempre dice uno que la época de uno es la mejor, pero siempre hay épocas buenas, ¿no? Pero cogimos buenos maestros. Fue una época dorada. Claro, que teníamos los viejos enseñándonos atrás, y porque yo creo que era el resultado, y después teníamos a Morito González, estilista, que era un maestro de la lucha canaria. Fue siempre un maestro de la lucha canaria, pues imagínate. Y de esa época, Emilio, imagino que vas creciendo en la argoma, vas destacando, y supuestamente no, seguramente tienes referentes luchísticos, no solo en el argoma, sino a nivel gente más vieja que tú, incluso con lo que llegaste a pegar, incluso después fueron compañeros, y me gustaría saber qué referentes tenías tú en esa época. Mira, yo referente de la lucha anteriores a, como siempre estaba vinculado en mi casa, Santiago Ojeda siempre fue un referente de la lucha. Sí, sí. Santiago Ojeda, y después más adelante siempre me miré, y que después lo tuve compañero en Ricardo, que fue Tonón, Tomás del Toro, que estuvo en algo más conmigo también. Era lo que uno de Gran Canaria, después estamos hablando de Parry Mercade, que eran referentes que uno quería ser como él. Y intentaba hacerlo, porque eso era fuera de serie. Sí. Fuera de serie, pues más tarde ya sale Francis, y que ya hizo un desastre aquí. Sí, eso más limpio, más limpio, pero después de la época mía, que luchábamos, que no era Loreto y Pedro Can. Sí. Que éramos, y Kiko Lozano, Kiko Lozano era otro que estaba en la época mía también, que destacado, señor Román Hulo, que era... Sí, señor. Pero si empezamos a nombrar luchadores, no habíamos... No, exagerado. Innombrable, pues una cosa, pero te empiezas y no terminas hasta mañana. Ya. Emilio, ya antes hablabas de la responsabilidad que es tener un equipo a tus espaldas, porque cuando sabemos, los aficionados de la lucha nombran a un equipo o van a ver una lucha, siempre la cabeza visible y el referente es el puntal. Esa presión conlleva a que en algunas ocasiones uno se tranca un poco a la hora de luchar, o tome decisiones que no son las que uno quiere, o no le salgan las cosas como también uno quiere. La presión es bastante grande, imagino. Hombre, claro, la presión es bastante, que la lleva mejor, que la lleva peor. Hay gente que cuando lo hace, como estamos hablando antes, cuando uno lo hace como un juego, como es, la lucha es diferente, pero cuando ya tiene gente detrás que te está siguiendo que ganes, pues llega un momento que las facultades físicas no son las mismas, las lesiones a lo mejor vas un poco tocado, y no es lo mismo cuando uno está bien en la plenitud que cuando uno tiene dudas. Cuando tiene dudas parece la irresponsabilidad, pues es más difícil. Y aparecen los bloqueos. Exactamente. A veces, porque tuve las fases mías de cuando yo empecé a luchar, como luchar, y después la última fase que no era yo, realmente, pues el que me vio y medio luchar es así. Lo sabe. Claro, perfectamente. Lo sabe. Es que es muy difícil mantener, con lo que tú dices, un montón de años, está arriba, intenta mantenerse, pues eso es muy difícil, porque todo el mundo viene fuerte, y yo cogí una época que había gente muy buena en la lucha, muy buena, y todo el mundo quería destacar. Y la ciencia física era grande porque todos se preparaban. No, pero exactamente, pero yo siempre de entrenar, eso es otra cosa, no, pero entrenar siempre entrené. Yo veo a la gente hoy, bueno, vamos a hablar de la gente de hoy. Vamos a hablar de sí. Que esto pues es para hablar de cuando yo luché y de cuando yo estuve. Sí, pero más o menos sabemos por dónde van los tiros. Más o menos sabemos. Mira, Emily, y de
de los títulos individuales, porque aparte de la lucha colectiva, tienes bastantes títulos individuales. No, yo creo que yo tengo más títulos individuales individuales de equipo. Campeonatos por peso, por categoría. De juvenil, sí. por peso, por categoría, campeón de campeones. De eso tengo yo, exacto, de puntales B. Creo que de puntal C no lo gané nunca. Gané juvenil no clasificado de puntales B. El de A no lo gané tampoco. Pero de puntales B sí que lo gané. Y de campeonato por eso tengo un montón. De esos títulos, ¿tienes alguno especial, alguno que recuerdas? Yo recuerdo uno, sobre todo uno bastante famoso que fue el de Pedro Cano en Tenerife, con aquel puente. También el de Santiago Rodríguez, el Majorero, en Galda. Ese fue uno de los primeros míos, el de Santiago Majorero. Ese estaba yo en el Argoma, y fue el año que fui en el Tinamá, que no se celebró a final de año, y se celebró en enero, una cosa así. Y yo luché con la camisa de Gran Canaria. De Gran Canaria, sí. De Gran Canaria, porque como yo venía de luchar en la Argoma y el Tinamá quería que me pusiera la camisa del Tinamá, pues yo me puse la camisa de Gran Canaria. Mira, pues esa anécdota no soy. Esa anécdota no soy. Y con esa camisa yo creo que gané un par de ellos, pues después ya la volví a repetir y ya. Es que es más, me han llamado para pedirme la camisa esas varias personas. Sí, creo que hay una persona que el pollo de las camisas le dice que colecciona camisas o algo así, ¿no? Sí, él me ha llamado varias veces y otro chico también me ha llamado también para pedirme que la quiere. Precisamente esa camisa. ¿Y la guardas todavía? Esa la tengo yo. La guardas. Yo creo que la camisa esa me la vi puesta cuando fue el homenaje de Juanfran. Sí, el trote. Sí, verdad. Y la tenía yo. Coño, era esa camisa. Claro, y la tenía yo puesta. Era esa camisa. Y al día siguiente me llamó para pedirme la camisa. Pues mira, pues no se la diste. Pero la tengo yo guardada. Mira, Emilio, y de todos los equipos que nombré, Yaiza y Tenerife y Wiman en Tenerife han sido los dos únicos equipos que has representado fuera de aquí. Yo imagino que durante toda tu trayectoria recibiste bastantes ofertas de fuera, incluso a lo mejor ofertas mejores. ¿Priorizaste siempre quedarte aquí o simplemente era porque las ofertas de aquí eran mejores que las de fuera? Hombre, yo cuando yo tuve una lesión de la rodilla que me lesionó en el Galda y después cuando voy al Yaiza, la lesión esa, un día entrenando cuando me iba a jugar un campeonato con el TAM me vuelvo a lesionar. Y ya no, ya esa temporada no pude. Se fastidió. Se fastidió. Y entonces a mí me gustaba estar en la isla y entrenar aquí. Claro, porque aquí ya luchaba allá. Claro, porque las condiciones, yo cuando estuve en Yaiza entrenaba con la gente de Yaiza y no tenía gente para yo entrenar. Incluso tuve problemas cuando estuve en el Yaiza porque yo entrenaba con Tony Martín en Paz Descanse. Vale. Por el puerto. Por el puerto y iba a entrenar con el Yaiza un día y con el equipo con los dos que están en Paz Descanse, que el otro era Ignacio, y entrenaba con Tony y Ignacio en la playa de Playa Honda. Mira tú. Y tú, yo tuve un follón. ¿Cerca donde vivías ahí? Claro, y tuve un follón con eso porque la gente no veía que yo lo hacía porque no tenía gente para entrenar. Porque el otro que estaba conmigo, el Lanzarote, era Domingo Ramón y Manuel de Alemania entrenaban aquí. Claro. Y a lo demás era la gente de ahí, del pueblo. Claro. Y entrenabas con Tony, que era rival en otro equipo. Claro, era rival, era Punta del Norte. Claro. Y de Callejón, que también era Punta del Norte. Claro. Y eso es una cosa que la gente no. Sí, que no. Si tú ves que hoy en día, por ejemplo, no en el deporte de la lucha canaria, sino tú vas tanto a UFC, si los tíos entrenan entre ellos. Entre ellos, pero y compiten entre ellos. Sí. Claro. Pero eso estaba mal visto. Y más en Lanzarote, que no en Gran Canaria, que es diferente. No, y hoy en día ves a puntales que luchan en Tenerife. Claro, con rivales aquí. Y entrenan todos juntos en un equipo. Lo mejor creo que van a dar sardinas y van a entrenar todos juntos. Pero eso va mal visto. Para que veas, qué cosa. O sea, y eso es lo que te preguntaba, o sea, ¿priorizaste siempre quedarte aquí o las ofertas de fuera eran peores? A mí me gustaba más estar en Gran Canaria, aunque estuviera en Tenerife pero a mí siempre me gustaba Gran Canaria. Siempre soy enamorado de Gran Canaria. Sí. Emilio, ¿cuál dirías tú de todos los años, toda la trayectoria que tuviste como puntal? ¿Qué fue tu, como se dice hoy en día, tu prime, el momento álgido? Sobre todo, me refiero
cuando tú físicamente estabas mejor y las cosas salían mejor y los resultados se daban? No, yo ¿Cuál? creo ¿Cuál? Yo creo que el año más fuerte que yo tuve años buenos, ¿no? En diferentes facetas, pero de punta en el Galda. En Galda. Cuando Los estuve años de Galda. en los años de Galda. Y en Sardina. Sardina, Garda, que son seguidos, pues esos años fueron los mejores que yo tuve. Después ya empieza uno a la responsabilidad, las lesiones, cuesta más, los entrenamientos. Y después la Argoma fue que donde despegué yo, que la lucha era diversión. Yo la Argoma, la lucha era diversión. Era como los niños que le ponen una play que está hoy en día para que el que lo quiera entender lo entienda. Está jugando 2 días y ni come, pues yo la lucha, cuando estaba en la Argoma, es igual. Y por lo general lo que hacía te salía. Claro, ¿sabes? Y si no lo arriesgaba y me salí. Y no había problema porque no te salía. Y no había problema porque no me saliera, claro. Era otra cosa. Claro, y el Tinamá cogió ese fruto que sembró la Argoma. Claro. Mira, y quería preguntarte, ya te pregunté antes por los premios individuales que tenías, también por otras modalidades de lucha, que en los que estuviste, fuiste campeón de Europa de lucha celta, estuviste en Corea tanto de luchador como luego de mandador, y también estos intercambios que hicieron también, que están los vídeos por ahí con la lucha LAN, en aquella lucha que hubo en el Centro Cultural de Deporte. Eso también. Y también hice judo. Y judo. Fui campeón también. de España de judo y fui al campeonato de Europa. También, sí señor. Junior. También. También hice judo. En Bélgica creo que fue, ¿no? Sí, en Bélgica. Así que yo... Bastante. Competición por todos lados. Pero claro, es lo que estamos hablando. Estaba uno fresco, venga, me apuntaba a todas las cosas. Yo empecé el judo en el cuartel para poder hacer cosas en el cuartel y hacer menos cosas. Pues ya me metí en el judo y después, cuando ya cogí la responsabilidad de la lucha, que ya me siguió, que ya empezó a dividir la lucha, pues ya tuve que dejar judo porque el judo no te daba lo que te daba la lucha. Encima yo tenía una niña pequeña, que fui padre con 19 años, pues imagínate. La responsabilidad. La responsabilidad es doble. Sí. ¿Y qué tal las experiencias esas? Sobre todo, fuiste campeón de lucha celta y la lucha coreana, la lucha Sino. Tanto cuando estuviste como luchador como luego como con los años como mandado. Hombre, son todas experiencias muy guapas y tal, pero yo siempre me quedo con la lucha canaria. Hombre, claro, por comparte supuesto. con diferentes culturas. Tú sabes que la lucha canaria, después ya yo estuve también en la federación más adelante de seleccionador. Todas las culturas tienen una lucha, porque desconocemos la cantidad de luchas que hay en el mundo. Sabemos las que hay porque nos vienen y nos dicen que aquí hay una lucha, pero igual que en todos los países de África como la nuestra, También. hay lucha. Japón, Mongolia, en Asia, en Mongolia, Turquía, Grecia, Rusia, en todos los países de lucha del mundo hay lucha. Diferente. Lo que pasa es que siempre buscamos, no, vamos a ver un viajito ahí para ver. Claro, lógico. En España está la leonesa. La leonesa también, es cierto, sí. Cierto. Pero después la diferencia son los agarres. Nosotros tenemos mucha variedad de lucha y se nos da bien las otras luchas, porque muchas siguen en el suelo y la nuestra no, desde que pierde. Claro. Y ponen una mano en el suelo. Y tenemos más agarres, tenemos camisa y pantalón, muchas se cogen en el cinto, el sumo, mira, el sumo empieza a hacer empujones y después se agarra. Pero el agarre es un cinto solo. Un cinto solo, claro. Nosotros tenemos más diversidad ahí está la diferencia. De técnica, porque tenemos camisa, pantalón, manga, tenemos un montón de cosas. Y esa experiencia de pegar con los bigarros estos, los coreanos y los europeos que pegaban, eso tiene que ser espectacular. Yo pienso que nosotros, los coreanos sí están en una similitud igual que nosotros, porque son profesionales. Son profesionales, claro. Demostrado está que cuando se van a las competiciones a Corea, nosotros ganamos la que es de extranjeros, porque la que es de coreano se queda. Yo no sé el más cerca que se ha quedado, pero como no se dice, no se sabe. Sí, se supone como un mundial, pero siempre llegan ellos lo copan todos los puestos octavos, cuartos, semifinales. Un mundial hacen pero un mundial hacen con el resto, pero no participan ellos en el mundial.
porque si participaran ellos hay una calidad tremenda. Corea además son profesionales. Son profesionales, se dedican a eso, claro, se dedican a eso. Es su trabajo. O sea, son 5, no sé cuántos equipos hay en la actualidad, pero están entrenando todo el año para eso, para 5 o 6 competiciones que hay. Y es cierto eso de cuando fueron, porque la selección con la que tú fuiste a Corea como luchador, aquella selección era una cosa, pero vamos, aquello no era selección invencible, aquello era que empezó a decir nombre y aquello era invencible. Estaba el Parry, Fiade, Loreto, Verogano, Juan y Frankie, Tonono, Vicente Alonso. Vicente Alonso era el mandado. Vicente Alonso era el mandado. Juan y Frankie. Un equipo invencible. Y es verdad que hubo ofertas de equipos de ahí, de Corea, para... Claro, Maestro Shin, que era el que estaba ahí, me dijo que estaban interesados en que varios luchadores nos quedáramos allí. Se lanzó ese rumor, pero, ¿sabes? Para Corea, me imagino, Gran Canaria. Cuesta irte a Tenerife, a Corea. Sale imagino. Ahí que está a 20 horas de vuelo de aquí, por lo menos a 13 horas de vuelo. La comida, todo. Incluso yo la primera vez que fui me comí 2 porquerías y me puse hasta malo. ¿Sí? Malísimo, Sí. Mira, otra cosa. Y ya, mira, pues hablando de la selección que tenían ahí cuando fueron a Corea como luchador, ya quería preguntarte como lo que estábamos hablando, de tu época fue una época dorada de puntales, o sea, era una cosa increíble. Luego, después de ti, de tu generación, también eran puntales muy buenos. Pero yo te leí en una entrevista hace años, yo creo que fue el del año que te retiraste, el 2006, que cuando te preguntaron por cuál era el rival más encontrado que tú tuviste, contestaste Juan y Frankie. Yo no sé si es verdad o... No, sí, es que yo creo que... O puede ser cualquiera también. No, puede ser, todo es mucho, ¿no? Pero el que yo recuerdo que se te queda marcado, de los que menos que para mí fue Juan y Frankie. Yo creo que... Encontrado 100%. Encontrado quiere decir que me tiró mucho más él a mí que yo. Sí. Por lo que no tira casi nunca. Sí, claro. Que veo como al pollo de frontera o eso. Claro. Pero eso es Juan y Frankie. El más encontrado. Sí, porque de los demás ya muchas veces también coincidía que no estábamos en diferentes islas y tal. O sea, y siempre hubo parte y parte, ¿no? Exactamente, pero igualdad. De que yo, bueno, tendría más. Dice, no, yo también lo tiré, a mí me tiró todo el mundo. No, imagino, claro. Eso se suele decir. Yo tiré gente, pero a mí me tiró todo el mundo también. Yo tiré montones, pero me tiró mucha gente me tiró a mí también. Es verdad. Además es bueno que la gente diga, no, yo tiré a este porque quiero decir que malo no era. Otra cosa que iba mentira, pero sí, es verdad. Es verdad. Emilio, y ya para concluir este último bloque de preguntas, que podríamos estar aquí hasta mañana con anécdotas. Debemos hacer una serie como Netflix. Igual, de 10 temporadas. Mira, yo quería preguntarte ya por los últimos años, ¿no? Porque yo, como todo deportista, seguro que le pasa, y sobre todo deportistas como tú que han destacado en lo suyo, imagino que es complicado el saber cuándo irse. Y un deporte con la exigencia física tan grande que tiene la lucha canaria, imagino como ahora mismo se ven luchadores también que llegan a los 40 años, a los 42. No, y a los 50. Y a los 50 también, ¿sabes? Que imagino que como luchador tienes ese orgullo, ¿no? De querer seguir, pero el cuerpo dice ya, los años le pesan a todo el mundo. Y imagino que tiene que ser complicado eso de decir, bueno, pues hasta aquí llegué, el cuerpo me da para lo que me da y asumo el rol de lo que te pasó a ti en los últimos años, Almodarén, Vecinos Unidos, tal, de soy ahora el mentor un poco y lo que mi trabajo es hacer equipo y echar una mano. Exactamente. Yo siempre mi trabajo, porque siempre mi trabajo intentaba ya por último hacer equipo. Siempre los martes hoy nos toca comer en un restaurante, el que nos quedaba cerca. Cuando estábamos en Friga íbamos a Los Pollos, cuando estábamos en Barcelona íbamos al Guajara, cuando estábamos en Garda íbamos allá arriba a barriar. Siempre pasé equipo porque la lucha es individual, pero a la vez es equipo. Si el equipo no está compenetrado y compaginado, totalmente, pues funciona al doble, cuando todo el mundo va en armonía a un sitio. Y entonces lo que intentaba después de muchos años es hacer equipo. Claro. Nosotros cuando estábamos en la Argoma, los domingos, parecía que no, íbamos a la cantera y nos cañamos un bocadillo de cañoño y
digo, íbamos a entrenar fútbol, ni luchamos, sino a jugar fútbol y bocadillo. Y eso que no hace piña, claro. Claro, eso se piña y como te equivocas y te ríes del otro, porque en realidad es una familia. Claro, claro, y no es lo mismo lo que también decíamos antes fuera de cámara, que para los jóvenes que empiezan, los jóvenes que van despuntando, tener a figuras como tú o otros puntales que se han quedado igual que tú y han asumido ese rol, pues joder, para ellos tiene que ser, sí, hostia, pues tengo esta persona aquí que lo ha sido todo honesto y no es lo mismo escucharte a ti que escuchar a otro, que también hay que tener respeto, pero no es lo mismo. Claro, a los jóvenes. Nosotros, después, ya le digo, ya los últimos años tuve la suerte de estar con Luis, y después ya por último en la goma Javi, yo y Luis, que veníamos con la misma esencia de siempre, pues de transmitir a eso a los que vienen atrás para que sigan haciendo un grupo. Claro, porque esto funciona así. No me equivoco yo y mañana me dices tú, mira, te estás equivocando, me estás haciendo de esta manera. Si no hay camaradería, pues... Sí, las relaciones personales son importantes. Claro, también, dice, pues si se cayó, pues que sea más listo. Que se aguante. Exactamente. Mira, y ya por último, ¿cómo ves la situación de la lucha hoy en día? Me refiero sobre todo en base a la salud que tiene, sobre todo, lo que yo creo más importante, no solo la lucha, sino todos los deportes, pero en este caso la lucha, por ser un deporte más bien minoritario, la base. O sea, que lo que es fomentar es la base, y también preguntarte por cómo ves los puntales de hoy en día, qué se diferencia un poco de la lucha de la época buena tuya a lo que es hoy en día. Yo, por ejemplo, el otro día, esta pena que digo esto, ¿no? Pero lucha veo poco. Y el otro día me senté, estaba en mi casa por la mañana y me puse a ver las niñas de Gran Canaria la selección. En la final. Ahora mismo, la lucha canaria tiene los medios suficientes como para resurgir o ser igual que la época nuestra. ¿Por qué? Porque tiene la televisión, todo el mundo habla de ellos, programas que los están, las redes sociales, que redes no sociales, existían, ahí hasta he visto hasta las fotos de los niños en los álbumes de los equipos que luchadores como cuando yo era chico, en los cromos, pues tiene todo para evolucionar. Pues yo creo que este es un momento bueno para que los luchadores aprovechen eso y evolucionen y duren. También tenemos la suerte de que mucha gente no ve la lucha y sin embargo está viniendo la gente, que los inmigrantes, como tenemos un puntalá Mamadou y montones de los puntales juveniles que están La Palma luchando y que han cogido la lucha como referente para, pues eso es lo que nosotros teníamos antes y eso es lo que tienen que coger los canarios que no se dedican a la lucha. Y además que tienen todos los medios. Se dedican a otro deporte. Sí. Y este es el deporte más bonito que yo siempre he visto y conocido. Y para eso hay que fomentar la base. Sí, la base es lo principal, para que no se nos muera. Claro que no, tiene que meterlo en estos sitios, pero yo creo que Gran Canaria está trabajando bastante bien la base. Lleva unos años trabajando y se hizo eso de llevarla a los colegios y llevarlo a la organización del cabildo, eso funciona, como todo. Sí, si tú lo enseñas, claro, totalmente. ¿Cómo van a aprender? Totalmente. Mira, y los puntales, ¿qué diferencias ves? La forma de luchar, la forma de afrontar hombre, esas competencias, ¿no? Como de las que tenían ustedes a lo que hay hoy en día. Es que nosotros varias épocas, ¿no? Pero ahora mismo se está fomentando mucho el que yo me separo contigo y dejo un tío por detrás. Entonces eso para la lucha es feo. Claro. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Quién manda la lucha canaria? ¿Y por qué Eusebio? Claro. ¿Por qué manda Eusebio? Porque va a tirar a la gente. Claro. ¿Qué es lo que quiere la gente? Claro. No especula. Eusebio va a tirar a la gente. Sí. Pues este mismo el chico que está el de Antigua, que parece que está y también va a tirar a la gente. Sí. Va a tirar a la gente. Sí. Y nosotros nos conformamos y aunque pues me separé, no me tiro. Y que pierde eres tú, estás perdiendo tú, estás perdiendo el equipo.
Y es cierto, o sea, y es diferente lo que tú dices, la época tuya, o sea, solo hay que ver los vídeos estos que ponen diariamente, pues los ponen diariamente en YouTube. ¿Cuántas veces, O sea, cuántas veces te caes? ¿Cuántas veces me caí yo? Sí, Podría sí, tirar, sí, me caí claro. un montón de veces y podría tirar. podría tirar a la gente, Pues claro, me caí. por arriesgar. Claro. Yo me acuerdo una anécdota de cuando estaba yo en el Garde que ya empecé a hacer montar, hice una lucha, un puente, no sé quién, y me vino un directivo del Garde que era Payet precisamente, Ah, pues ya. y me dice, muy bonita lucha, pero no la hagas más. Muy bonito, pero claro, aquí hay que asegurar los puntos. Exactamente. Entonces ya empieza Hay que a asegurar con los responsabilidad. Claro. Se le mete la cabeza, claro. Muy bonita lucha, pero no la hagas más. Y fui a cualquier palabración que todavía me acuerdo. Sí, sí, sí. Emilio, y ahora para acabar, estamos haciendo esta temporada de lo que hay detrás, un test enfocado cada uno en el campo de cada uno. Y yo quería preguntarte, ya sabiendo que todos los luchadores que te voy a nombrar han sido grandísimos luchadores de tu época, todos espectaculares, pero yo te voy a hacer un test y tú me vas diciendo por gusto personal, simplemente con tal, y a ver con cuál terminamos. ¿Te parece? Venga. ¿Cómo es? Bueno, Eugenio Suárez, Pollo a las Parcelas. Eugenio Suárez. Eugenio Suárez, Kiko Lozano. Eugenio Suárez. Eugenio Suárez, Toribio León. Eugenio Suárez. Eugenio Suárez, Vicente Alonso. Es que eso es complicado porque complicado. son diferentes épocas. Yo no vi Claro. a Vicente Alonso en su Claro. plenitud. Claro. Eugenio Suárez. Eugenio Suárez. Claro. Eugenio Suárez, Julio Hernández, Callejón Segundo. Julio Hernández. Julio Hernández. Julio Hernández, Juan Soto. Fortaleza La Mazorata. Julio Hernández. Julio Hernández, Santiago Rodríguez del Majorero. Julio Hernández. Julio Hernández, Juan y Franco. Es que son diferentes épocas, que eso no se puede comparar, son 10 años de diferencia. Es que usted es jodido. Salió colgado. Claro, claro, entiende que son Sí, cuando sí. los tíos en su plenitud Claro, no pegaron. claro, claro. ¿Me entiendes? Vicente Alonso es. Más Vicente viejo, puede claro. tener 70 y pico años, Claro, más viejo. 70 años por lo menos. Claro. Que eso no, es que el TS no puede salir, me va a meter en una mierda tú ahí. De Julio Callejón y Juan y Franco, más o menos. Los dos. Los dos. No, no puede ser los dos. No. Me quedo con, son los dos y me quedo con uno. Juan y Franklin, Barry Segundo. Parece uno. Barry Segundo, Tonano Pérez. Yo soy de Donono, pero por mi barrio es para arriba. Barry de fe. No, y va a ganar pollito al final. Barry Segundo, Pedro Cano. Es París segundo. Barry Segundo, Loreto Cuarto. París segundo. Barry Segundo, Melquiades Rodríguez. París segundo. Barry Segundo. Y Barry Segundo, Francis Pérez, Puñito de la Frontera. Francis Pérez. Francis Pérez, Puñito de la Frontera. Yo te No tuve también. Te digo como a ti. Yo lo puse al final por eso. Lo puse al final por eso. Pues muchas gracias, cerramos el test. Bueno, Emilio, te voy a hacer la pregunta mía, me informé un poquito antes. ¿Cuál es la maña que más utilizabas tú en la lucha, ¿sabes? O la que más te daba, que podías tirar ¿sabes? Al oponente. Mira, yo tuve diferentes etapas de la lucha, pero la más que diré yo a la gente grande ya al final es por una silla que le decía yo que le amagaba a la gente por tronchar y lo sentaba sobre el muslo y los tronchaba hacia detrás. Es la más, pero al principio hacía un montón de tipos de lucha. Después cuando o el toque para atrás también lo hacía mucho, o la corva, pero traspiés también, pero por la más gente que tiraba era por la tronchada hacia atrás. Tronchar. Y otra cosa, ya como de Gran Canaria que somos, que los han nombrado, bueno, ¿qué plato, o sea, o qué comida o más te gusta? ¿Sabes? No hace falta nombrar ningún sitio, sino me refiero de comida, ¿qué más te gusta? ¿Una garbanzada? No sé, No, algo yo soy de carne cabra. Ah, de carne cabra. Entonces eres de los míos, vale. Oh, la carnita cabra, con el bizcocho. Yo soy de carne cabra. Eso, muy bien. Emilio, pues nada, darte las gracias. Como ya dije, para mí esta es una entrevista bastante especial porque es alguien a quien no solo
aparte de idolatrar el plano deportivo, he adorado en el plano personal durante toda mi vida. Y que más que estar agradecido, también hablo por el nombre de Oliver, porque por ser el primer deportista que tenemos aquí después de casi 40 programas y encima de la talla tuya, así que no, muchísimas gracias. Pues gracias a ti por acordarte de mí y de estas cosas, porque o sea, yo estoy un poco desvinculado y estas cosas vengo porque eres tú. Ya, lo sé, lo sé, y por eso más te lo agradezco. Y por eso más te lo agradezco. Te aproveché que me llamas y nada, pues tú sabes que hasta corta, ¿eh? Hasta corta, podríamos estar aquí Podemos estar hablando hasta mañana. Sí. Y gracias por acordarte de mí. Gracias.